Preparación para la prueba pedagógica, concurso de ascenso docente, ambiente en el aula. Grupo Faro Educativo, nuestro patrocinador. El papel real, transformador del aula, está en manos del maestro, de la toma de decisiones que éste realice, de la apertura, la coherencia entre su discurso y la manera de actuar, y de la problematización y reflexión crítica que él realice de su práctica. Duarte, 2003. Una escuela que prepare para la vida, en la cual se viva, y su diseño arquitectónico, equipamiento y ambientación alberguen los derechos de los niños, de los trabajadores y de las familias, ofreciendo espacios para el juego, la exploración, los recorridos múltiples, los retos, las conquistas y los desafíos que permitan hacer y deshacer para crear, descubrir, adquirir nuevas habilidades, aprender, equivocarse y donde todas las experiencias vividas sean valoradas. Apreciado docente de educación básica primaria. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Elizabeth Castro Bertús es mi nombre. Soy licenciada en Ciencias Sociales, Económicas y Políticas, especialista en proyectos en desarrollo, abogada, magíster en educación, directivo docente y consultor. Sin embargo, pues quiero contarles que mi carrera como docente, como maestra, la inicié haciendo refuerzos escolares a niños de mi barrio. Posteriormente estudié educación técnica preescolar y di clases en preescolar. Ahí estaban mis hijos pequeños y pues me acompañaban. Ellos hicieron ese preescolar conmigo. Posteriormente estudiamos la licenciatura en Ciencias Sociales, pero di clases en colegios privados como docente. Posteriormente, cuando me nombran como coordinadora, entonces ya entro en la parte directiva. He sido rectora en encargo y secretaria de educación de una entidad territorial certificada. Quiere decir, amigos de educación básica primaria, que quien les habla ha tenido la oportunidad de atravesar todos los roles, todos los niveles de escolaridad que se dan en una institución, desde el grado preescolar hasta el grado 11º grado. Y vengo a compartir con ustedes precisamente mi experiencia, mi conocimiento y mis testimonios en el aula de clase y en las instituciones educativas, oficiales y no oficiales de nuestro territorio. La resolución 025624 del 29 de diciembre da 4 criterios a evaluar en su próximo examen o evaluación de ascenso para el escalafón. Y son ellos: el primero, el contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente. El segundo, la reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica. El tercero, la praxis pedagógica. Y el cuarto, ambiente en el aula. Es aquí, en este punto, donde nos vamos a detener. Para ello, ambientes en el aula, el ministerio lo trabaja desde dos componentes. Uno, desde las relaciones docente-estudiantes y dos, sobre dinámicas del aula. Y consideramos que los aspectos para evaluar serían si existe un clima de aula en el cual predomina un ambiente de respeto y comunicación asertiva y dialógica, si el docente de básica primaria toma decisiones en el aula acorde con las situaciones y necesidades que surgen en el desarrollo de su práctica pedagógica. Y en cuanto al componente de dinámicas del aula, si el docente de básica primaria en la práctica evidencia una estructura formativa y la organización de los momentos de clase acorde con las propuestas de aula del docente. Y si existen normas de comportamiento y convivencia y ellas se cumplen en el aula. Para ello, es importante que tengamos claro cuál es nuestra función como docentes. Y está estipulado en el artículo 4 del decreto 1278 del 2002. El artículo 4 dice que la función docente es aquella de carácter profesional que implica la realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional de los establecimientos educativos. La función docente, además de la asignación académica, comprende también las actividades curriculares no lectivas, el servicio de orientación estudiantil, la atención a la comunidad
en especial de los padres de familia de los educandos, las actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico, las actividades de planeación y evaluación institucional y otras actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en el proyecto educativo institucional y las actividades de dirección, planeación, coordinación, evaluación, administración y programación relacionadas directamente con el proceso educativo. Las personas que ejercen la función docente se denominan genéricamente educadores y son docentes y directivos docentes. Así que desde nuestra función como docente, el aula no es solamente para dar la clase. El aula no es solamente la parte cognitiva. Y es subrayado con rojo la palabra de orientación estudiantil, porque el primer orientador de sus estudiantes es usted como docente. Y cuando se le presenta una situación que ya no pueda, no, digamos, no, sus estrategias no le alcanzaron para resolver el caso, entonces sí remitimos a orientación escolar. Pero fíjense que este punto de orientación, si usted es director de grupo, sobre todo en básica primaria, porque somos directores de grupo, desde primero a quinto, y muchas veces son los docentes que manejan todas las áreas del conocimiento, matemática, español, sociales, naturales, son los profesores de arte, son los profesores de educación física, de informática, de ética, de religión. Es decir, ustedes en su función docente tienen no solamente el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de todas las áreas del conocimiento de primero a quinto, sino que también ofrecen el servicio de orientación, de guía, de atención, no solamente a los estudiantes, sino también a los padres de familia, y además participan en esos procesos de autoevaluación institucional, como son la revisión del PEI, la elaboración del plan de mejoramiento escolar y por ende la elaboración del manual de convivencia, y deben participar en estas semanas de desarrollo institucional en las cuales pues en estos momentos nos encontramos también. Y el artículo 5 del decreto 1278 de junio 19 del 2002, en cuanto a docentes, dice que los docentes son las personas que desarrollan labores académicas directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Se denominan docentes. Por eso es importante, dice, desarrolla la labor directa y personalmente. Yo no puedo enviar a una persona que haga el trabajo mío como docente. Es decir, si yo tengo una incapacidad médica, pues yo tomo la incapacidad médica. Si yo tengo un permiso laboral, yo tomo ese permiso laboral, pero no podría mandar a alguien en mi reemplazo. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama la posición de garante. Usted responde por los 25, 30, 32, 40 niños que le sean asignadas a su aula de clase, y si ni Dios lo quiera le llega a pasar algo a estos niños estando otra persona en el salón, entonces tendríamos ciertas dificultades. Estos también son responsables de las actividades curriculares no lectivas complementarias de la función docente de aula, entendidas como administración del proceso educativo, preparación de su tarea académica, investigación de asuntos pedagógicos, evaluación, calificación, planeación, disciplina y formación de los alumnos, reuniones de profesores, dirección de grupo, actividades formativas, culturales y deportivas, y atención a los padres de familia y acudientes. Y otra vez encontramos el servicio de orientación estudiantil y actividades vinculadas como organismos o instituciones del sector que incidan directa o indirectamente en la educación. Mire que en las funciones de los docentes hemos encontrado las palabras disciplina, dirección de grupo, orientación estudiantil. Y es que precisamente el maestro de primaria es un maestro que le toca casi todas las funciones del aula. Y no es solamente la parte cognitiva, no es solamente evaluar, no. Es todo un conjunto de actividades que dan una integralidad en la atención de los niños, niñas de primero a quinto grado de primaria. Pero veamos qué es el aula. El aula como ese lugar de encuentro dentro del mundo de la escuela, tal vez es el aula de clases donde se ponen en escena las más fieles y verdaderas interacciones entre los protagonistas, en este caso, entre docentes, entre el docente de grado y sus estudiantes, de la educación intencional, maestros y estudiantes. Son muchos los investigadores que se han dedicado a estudiar la clase como el momento crucial del acto educativo.
En la investigación realizada por María Isabel Cano en el año de 1995 en cuanto al espacio físico y sus determinantes en las interacciones sociales en la escuela, se plantean unos principios como hipótesis de trabajo que merecen ser retomados acá, sobre todo porque usted en la evaluación precisamente va a atender casuística y va a tener toda una reflexión donde tendrá que escoger la mejor opción. Estos principios, el número uno, tiene que ver con el ambiente de la clase, que ha de posibilitar el conocimiento de todas las personas del grupo y el acercamiento de unos hacia otros. Progresivamente, ha de ser factible la construcción de un grupo humano cohesionado con los objetivos, metas e ilusiones comunes. Fíjese, dice que debe posibilitar el conocimiento de todas las personas del grupo. Importante que usted como docente de básica primaria en su primera semana de clase del año escolar o ahora que entremos de vacaciones, pudiese hacer un diagnóstico de cuáles son los niños que tienen el aula. Por ejemplo, cuáles niños son migrantes, cuáles niños son de las etnias, cuáles niños se reconocen como afrodescendientes, cuáles niños vienen de familias disfuncionales, cuáles niños tienen padres fallecidos, cuáles niños tienen padres divorciados o separados. Eso me va a dar una idea de cómo es mi grupo y además voy a tener en cuenta el estilo de aprendizaje de cada uno de mis estudiantes. Unos van a ser más lentos que otros, pero es ahí donde nosotros como docentes tenemos la habilidad para detectar, para llegar a cada niño, que es único, que es irrepetible, que no se parece el uno al otro. Por lo tanto, pues nuestra clase siempre debe tener esa variedad en el sentido de posibilitar el conocimiento para todas las personas. Y ahí también entramos en el tema de la diversidad y en el tema de la oportunidad de que nuestros niños puedan ser tratados y que tengamos el derecho de la igualdad, que todos sean tratados por igual y que todos los niños también entre ellos se reconozcan como niños que tienen ese derecho a la igualdad, a la participación y a ser valorados y cuidados dentro del aula de clase y que entre ellos mismos no puedan existir esas rivalidades o esas molestias dentro del aula. Sabemos que muchas veces en el salón de clases nos encontramos con niños con hiperactivos, niños que molestan en el aula, pero es ahí donde está la creatividad y precisamente las estrategias pedagógicas de cada docente para poder tener un ambiente de aula positivo e inclusivo. El principio número dos tiene que ver con el entorno escolar que ha de facilitar a todos y a todas el contacto con materiales y actividades diversas que permitan abarcar un amplio abanico de aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales. Aquí están los materiales educativos, que algunas veces los podemos hacer con material reciclable y otras veces pues ya con material elaborado. El principio número 3, el medio ambiente escolar ha de ser diverso, debiendo trascender la idea de que todo aprendizaje se desarrolla entre las cuatro paredes del aula. Deberán ofrecerse escenarios distintos, ya sean construidos o naturales, dependiendo de las tareas emprendidas y de los objetivos perseguidos. Fíjense que en la diapositiva mostramos dos momentos de clase. Uno donde la profe está en círculo con los niños en el suelo, digamos, y otro donde está la profesora en la mesa de trabajo con sus niños. Es decir, que no necesariamente nuestra aula tiene que ser rígida y tiene que ser rigurosa. Podemos cambiar, podemos variar ese ambiente, inclusive la postura de las mismas sillas. El principio número 4, el entorno escolar ha de ofrecer distintos subescenarios de tal forma que las personas del grupo puedan sentirse acogidas según distintos estados de ánimos, expectativas e intereses. Bueno, ya les decía que en la misma gráfica se presentan dos formas diferentes de cómo dar la clase y cómo atender a los niños. El principio número 5, el entorno ha de ser construido activamente por todos los miembros del grupo, al que acoge, viéndose en él reflejadas sus peculiaridades y su propia identidad. Sé que muchos de ustedes, muchos de los docentes, sobre todo de básica primaria, construyen cada material según los temas que se van dando. Así me he encontrado con materiales, por ejemplo, de las regiones de Colombia, me he encontrado con material de arte, me he encontrado con materiales de educación física. Es decir, nosotros, los docentes, realmente somos creativos y somos estratégicos.
Y si lo hacemos con la participación de los niños y los padres de familia, todavía va a tener un sentido mucho mejor para este aprendizaje de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Importante que pasemos una mirada por la Ley 1620 del 2013 y su ruta de atención integral, al cual yo considero que es un sistema de alertas tempranas que nos previene de algunas situaciones en las cuales nos podemos ver inmersos. La Ley 1620, compuesta por 6 capítulos, 40 artículos, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el ejercicio de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos y para prevenir y mitigar la violencia escolar. Esta ley crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, pero fíjense que aquí hay un punto importantísimo, que asume a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Es decir, que los derechos de los niños prevalecen sobre cualquier otro derecho, que se fundamenta en la dignidad humana, en la persona, en el ser y sobre todo en ese niño que está en proceso de formación. Cuenta con unos principios que irrigan sus contenidos. Establece la corresponsabilidad entre las instituciones educativas, la familia, la sociedad y el Estado. Obliga a incorporar en sus contenidos a la planeación general de la escuela mediante modificaciones que hacemos al proyecto educativo institucional. Esto lo hacemos en las jornadas de desarrollo institucional. Posibilita identificar e incluir en los manuales de convivencia nuevas formas y alternativas para incentivar la convivencia pacífica en la escuela. Y es que es muy importante que si vamos a hablar de ambiente del aula, si vamos a hablar de disciplina, si vamos a hablar de orientación escolar, sepamos exactamente qué nos dice la Ley 1620 del 2013, que visibiliza a la familia en el proceso formativo. Recientemente el Ministerio de Educación Nacional ha realizado una alianza escuela-familia y esto pues también hay que incorporarlo a nuestro manual de convivencia, hay que incorporarlo a nuestros contenidos, hay que incorporarlo en todas las acciones de la institución educativa. Atribuye responsabilidad a los medios de comunicación en la labor formativa, sobre todo en el tema de promoción. Tiene en cuenta las estrategias pedagógicas, esas esas experiencias significativas que ustedes como docentes de primaria tienen, que son muy hermosas, que cada uno tiene un estilo de aprendizaje, que cada uno tiene una forma de relacionarse con sus estudiantes. Crea como herramientas el Sistema Nacional de Convivencia Escolar llamado SIUCE y la Ruta de Atención Integral en sus componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento. Su ámbito de aplicación se extiende a todos los establecimientos educativos oficiales y no oficiales del territorio nacional. Promueve las alianzas interinstitucionales e intersectoriales, es decir, que la institución puede hacer alianzas con el sector salud, con las secretarías de educación distritales, municipales, departamentales, puede hacer alianzas con las universidades, con las cajas de compensación. Usted, como docente, también puede hacer gestiones para su aula. Asume la importancia de los contextos en la ocurrencia de las situaciones conflictivas o de violencia. Los contextos. Cuando a mí se me presenta una situación, lo primero que yo hago es indagar sobre el niño, qué edad tiene, si vive con los papás, si el comportamiento ha sido reiterativo, si ha sido sistémico, qué ha hecho la profesora para de pronto remediar o para aportarle a este joven. Y posteriormente iniciamos un proceso, si hay que remitirlo a psicología o hay que remitirlo al docente orientador o si hay que remitirlo a que haya una valoración médica, es decir, pero parto del contexto y todos nosotros debemos partir de nuestros contextos educativos. Pero ¿cómo se materializa el Sistema Nacional de Convivencia Escolar? Uno, que de la misma ley ya me está diciendo cuáles son los ejes temáticos y cuáles son los temas que yo debo tratar. Convivencia escolar, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, prevención y mitigación de la violencia escolar, pero también está inmerso la prevención y mitigación del embarazo adolescente, de la prevención al uso de sustancias psicoactivas, de la prevención en el tema de conductas suicidas. Es decir, está inmerso todo un sistema de trabajo, de proyectos y de acciones que debemos realizar al interior de las instituciones. Ahora bien, este Sistema Nacional de Convivencia Escolar tiene unas funciones muy específicas. Una de ellas es articular acciones a nivel nacional. Por ende, es bueno que ustedes en Colombia
comiencen a indagar porque hay todo un kit para este tema de convivencia escolar. Emitir lineamientos nacionales, la corresponsabilidad en vigilancia del sistema, en especial de los comités territoriales, y la priorización de temas a partir de diagnóstico. Un ejemplo de ellos es que en estos momentos el acoso escolar, la agresión escolar, es un tema preocupante para toda Colombia. Y el otro tema preocupante para toda Colombia es el tema de la salud mental. Ahora bien, en cuanto a los comités territoriales de convivencia escolar, llámese distrito, llámese municipio, llámese departamento de entidades territoriales certificadas, su función es fortalecer el funcionamiento de los comités territoriales adscritos a su jurisdicción, la activación de los comités escolares de convivencia y la promoción, la prevención, atención y seguimiento en el territorio de su jurisdicción. Y aquí pues el comité escolar de convivencia territorial tendrá que también elaborar acciones de promociones, de prevención, capacitaciones para todos los docentes. Aquí son ellos los que también deben hacer estas propuestas. En cuanto a los comités escolares de convivencia en la institución, su función es liderar estrategias que mejoren la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Además, desarrollar acciones de promoción, prevención y atención. Y por último, efectuar el reporte al SUICE. Pero este sistema tiene 3 herramientas fundamentales para todas las instituciones que nos ayudan con el debido proceso. El primero es el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. El segundo es la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Y el tercero son los convenios de orientación escolar. Fíjense, convenios de orientación escolar. Y si una de sus funciones es la orientación estudiantil, usted desde su aula también puede articular conjuntamente con su rector acciones o convenios para mejorar, digamos, los aprendizajes en el aula. La relación docente-estudiante. ¿Existe un clima de aula en el cual predomina un ambiente de respeto y comunicación asertiva y dialógica? Bueno, Chauce en la guía 49 dice que los procesos que puede desarrollar el equipo docente para fortalecer la convivencia escolar está en el estilo docente, en la forma como usted prepara su clase, en la forma como usted va a la práctica, pero también en la forma como usted se relaciona con sus estudiantes, con los padres de familia y con sus demás compañeros. Además, en su clase debe desarrollar competencias ciudadanas, competencias como el respeto, como la empatía, como la solidaridad, como la comprensión, la construcción de ambientes de aprendizaje democráticos donde le demos participación a los estudiantes, donde se aprenda del ensayo-error. No es que yo voy a evaluar para castigar, para sancionar, y como en nuestras épocas que nos colocaban un 0 o un 1 con lápiz rojo, no, ahora es darle oportunidad al estudiante que si se equivocó pueda iniciar de nuevo y pueda volver hacer su ejercicio. Es más, hasta que alcance el logro. Y si digamos, al finalizar el periodo sigue perdiendo un área y no ha alcanzado los logros, pues entonces se hace un plan de mejoramiento para que él pueda, a través del ensayo-error, pueda ir alcanzando los logros. Iniciativas y proyectos. Son muchos los proyectos, son muchas las experiencias significativas que los docentes, sobre todo de educación básica primaria, han, digamos, puesto en escena en cada aula de clase y que son motivados y son premiados también por el Ministerio de Educación Nacional a través de los foros educativos municipales, departamentales y nacionales. Importante que usted tenga claro cuál es la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Uno de esos componentes es el componente de promoción. ¿Y qué es promoción? Es publicitar, es sensibilizar, es dar a conocer, es poder decirles a todos cuáles son las normas que rigen mi aula escolar. Para ello, puedo organizar un debate, una lluvia de ideas con mis estudiantes, con mis padres de familia y, de acuerdo a ese acuerdo de aula, yo lo puedo dejar en la bitácora de los estudiantes, en sus libretas, lo puedo hacer en un cartel, lo puedo escribir en el tablero, lo puedo mandar por la agenda virtual o por el blog institucional. Es decir, que si yo hago acuerdos desde el primer día de clase, que yo entro al aula, si inmediatamente, conjuntamente con los estudiantes, hacemos estas normas de convivencia en el aula, les aseguro que durante el año le va a ir mucho mejor. ¿Por qué? Porque no solamente hacemos los acuerdos, sino también los compromisos de cada estudiante frente a las posibles situaciones. Por ejemplo, los papeles no deben ir al suelo.
Entonces, ¿dónde deben ir? A la caneca. ¿Cuál sería el acuerdo? Bueno, que utilicemos la caneca para, digamos, los desechos de papel, de los tajalápiz, etcétera, etcétera. Y eso es un acuerdo donde todos los niños, si ven la caneca, si saben que ellos se pusieron de acuerdo y el compromiso era no tirar papel al suelo, le aseguro que le va a ir mejor durante todo el resto del año. Pero ¿qué dice la ley 1620 sobre lo que es la promoción? Dice que fomentar el mejoramiento de la convivencia escolar y el clima escolar con el fin de generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Acciones de promoción que sirven para trabajar cualquiera de las situaciones. Una de las acciones, y mire que estamos hablando de la clase, pero en esa clase debe haber algo sobre el desarrollo socioemocional. Los jóvenes del PTA en estos momentos tienen toda una serie de cartillas desde preescolar hasta el 11. Bueno, también es el Ministerio de Educación Nacional el que ha emitido toda esta estrategia para que dentro de los componentes de mi clase yo también lleve lo que son las habilidades socioemocionales, poder trabajar la apertura a la diversidad, poder trabajar el autocontrol, poder trabajar la empatía. Es decir, tenemos toda una cantidad de habilidades socioemocionales para que en cada una de mis clases yo pueda ir involucrando un desarrollo socioemocional. Otra de las acciones sería el involucramiento parental. El decreto 459 del 2024 hace esa alianza escuela-familia, esa alianza para que los padres de familia en el área de la corresponsabilidad y quienes son ellos a quienes les corresponde educar a sus hijos, nosotros formamos, pero que pueda haber ese enlace, ese apoyo que muchas veces en el aula no lo sentimos. No sentimos en algunos momentos el apoyo parental. Ahí, hoy tenemos este decreto. Hoy podemos hacerlo efectivo a través de las escuelas de padres, a través de las organizaciones y los clubes de padres de familia. Ministerio ha dicho que hay un tiempo escolar de calidad para nuestros alumnos y que se hace a través de las jornadas únicas o de las jornadas extendidas a través de los centros de interés. ¿Qué le gusta al niño? Le gusta la danza, le gusta tocar, digamos, instrumentos, le gusta bailar, le gusta jugar ajedrez, le gusta el fútbol. Es decir, ¿cuál es la habilidad de nuestros niños y poder nosotros ofrecerles otras opciones de que ellos puedan interactuar con sus amigos, con ellos mismos? Otro tema es la educación integral en sexualidad. Ministerio y el gobierno, el Estado colombiano está preocupado con el tema del acoso sexual y las violaciones que se le están haciendo a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, sobre todo los niños. Y ha dicho la ley 1146 del 2007 que es obligación denunciar cuando identificamos o detectamos y remitimos un caso de abuso o acoso sexual. Y que es importante que la institución desarrolle el proyecto de la Cátedra de la Sana Sexualidad, o por lo menos un proyecto transversal en sana sexualidad. Desde los niños pequeños podemos trabajar el autocuidado, el cuidado del cuerpo, cuáles son esas partes íntimas y cuáles son esas partes públicas, etcétera, etcétera. Usted en su aula de clase estoy segura que lo hace de maravilla. Pero que fíjense que nosotros tenemos que involucrar en cada clase todos estos temas. El reconocimiento y valoración de la diversidad, coherente con el artículo 7 de la Constitución Política, donde se reconoce la diversidad, donde se reconocen a los afros, donde se reconocen a las etnias, donde se reconoce a la comunidad LGBTI, donde se reconocen a los niños migrantes. Es decir, hay un reconocimiento por cada niño, niña, joven y adolescente que está en nuestros aulas. Los estilos de vida saludables como un derecho fundamental en la vida del ser humano. Los hábitos alimenticios, los hábitos de sueño, los hábitos de estudio, los hábitos de lectura, etc. Y la participación estudiantil contemplada en la Ley 115 de 1994 y su decreto 1860, donde los estudiantes participan en el Consejo de Estudiantes, participan en las elecciones de personal estudiantil, de contralor estudiantil. Es decir, nuestros estudiantes también desde esa participación democrática y que fíjense que son acciones de promoción para trabajar desde el aula, desde nuestra clase diaria. Pero ¿cómo fortalecemos los entornos en los que interactúan niñas y niños y adolescentes para que logren desarrollar conocimientos, comportamientos y actitudes
para ejercer derechos, ser personas democráticas e inclusivas que valoren y respetan la diversidad étnica, cultural, religiosa, el género, la discapacidad, las altas capacidades, la identidad y orientación sexual y el origen geográfico de las personas, es un gran desafío. Es un gran reto el que tenemos, porque fortalecer estos entornos para los comportamientos y actitudes, para el cuidado de sí mismo, de los otros y de lo otro, para fortalecer su sexualidad, su salud mental y sus hábitos de vida saludable, cuando a veces el entorno de su casa es muy diferente a lo que nosotros pretendemos en el aula de clase. Cómo fortalecer los entornos para los conocimientos, actitudes y comportamientos que se genere conciencia ambiental, el cuidado de los recursos naturales y la biodiversidad y modificación de los hábitos de consumo para mitigar los impactos del cambio climático y otros daños ambientales. Y cómo fortalecemos los entornos escolares para los conocimientos, actitudes y comportamientos para innovar, emprender y continuar proyectos que potencien sus elecciones de vida e incidencia social. Un gran reto, un gran desafío para todos nosotros. Cuando realmente la educación o el proceso de aprendizaje no depende solamente de nosotros, depende del contexto, depende de la corresponsabilidad con los padres de familia, depende de ese ambiente institucional, depende de todo el equipamiento. Pero fíjense que hoy nos van a evaluar. Hoy están siendo ustedes evaluados precisamente para ascender en el escalafón, pero con herramientas que muchas veces nos toca crear y nos toca ser muy recursivos. Ahora bien, ¿cómo el desarrollo emocional contribuye en los entornos escolares? Es un factor para lograr la permanencia y trayectorias completas. Uno de los grandes problemas que tenemos en estos momentos es la deserción escolar. Es el tema de la estredad y es el tema de los rezagos académicos. Hoy pareciera que a nuestros niños se les hubiera olvidado todo, ¿verdad? ¿Y qué pretende el ministerio? Que esta trayectoria escolar, que ese niño que inició en preescolar pueda terminar hasta 11. Que no, ¿cómo es posible que si tenemos 6 cursos de preescolar solamente termine un quinto y a duras penas un 11? Entonces es ahí donde el desarrollo emocional contribuye en los entornos escolares. Contribuye con climas de hablas más positivos, mejores relaciones entre pares y entre actores de la comunidad educativa. Los climas para el aprendizaje más positivos influyen en mejores desempeños académicos y por tanto aportan a la permanencia escolar. Contribuyen a la toma de decisiones informadas en diversos momentos de la vida y por tanto ayuda a desarrollar hábitos de vida saludables, mejorar la salud mental y prevenir riesgos como la violencia sexual, el consumo, el suicidio y la discriminación. Difícil cuando en la casa de los niños consumen droga o venden droga. Difícil cuando, por ejemplo, uno de nuestros estudiantes llegó a llevarle el almuerzo a su papá y lo encontró colgado. Se había suicidado. Difícil. Difícil cómo nosotros este desarrollo emocional contribuye a estos entornos escolares con tantas dificultades sociales y que además también contribuye a la toma de decisiones en el tránsito, bueno, de la primaria hacia la secundaria y de secundaria hacia la edad terciaria, hacia la escolaridad terciaria. Es más, ahí están las grandes articulaciones de transición con el primero, del quinto con el sexto y del undécimo con la universidad.